En una sola noche, sin una gran batalla, sin años de asedio, sin un ejército que resistiera hasta el último hombre, el imperio más poderoso del mundo conocido dejó de existir para siempre. Una civilización que había dominado ríos, montañas, pueblos y dioses durante siglos se apagó como una llama bajo la lluvia. Y cuando el sol volvió a salir sobre las murallas de Babilonia, ya no era la misma ciudad. Ya no era el centro del universo. Ya no era nada que hubiera sido antes. Esta es la historia de cómo cayó la civilización más gloriosa del mundo antiguo. Y también es la historia de por qué su caída nos sigue hablando hoy, miles de años después, con una voz que no hemos sabido escuchar del todo. Imagina una ciudad tan grande que los viajeros que llegaban a sus puertas, después de semanas de camino por el desierto, creían que estaban viendo una ilusión. Imagina murallas tan gruesas que 2 carros de guerra podían circular en paralelo sobre ellas sin rozarse. Murallas que medían 27 kilómetros de longitud y que estaban reforzadas con torres cada 20 metros, como dientes de un monstruo de arcilla y betún que se negaba a abrirse ante ningún enemigo. Eso era Babilonia en el siglo VII antes de nuestra era, y no existía nada comparable a ella en ningún rincón del mundo conocido. Babilonia no era solo una ciudad, era una declaración de principios lanzada al cielo por un pueblo que creía, con una convicción absoluta, que los dioses habían elegido ese lugar sobre todos los demás para que la humanidad alcanzara su máxima expresión. La ciudad se levantaba entre los ríos Éufrates y Tigris, en la región que los griegos llamarían Mesopotamia, que en su idioma simplemente significaba la tierra entre los ríos, y durante siglos ese suelo fértil, regado por las crecidas anuales de esos 2 ríos legendarios, fue el escenario de la historia más densa y más intensa que el mundo antiguo produjo jamás. En su apogeo, Babilonia albergaba entre 150.000 y 200.000 personas, una cifra que en aquella época resultaba literalmente inconcebible para cualquier visitante que viniera de una aldea o de una ciudad menor. Sus calles estaban trazadas con una geometría que anticipaba siglos de urbanismo, y su avenida central, la vía de la procesión, era un corredor ceremonial de más de 800 metros pavimentado con losas de caliza blanca y bordeado por muros revestidos de azulejos en azul lapislázuli que representaban leones, toros y dragones con una perfección artística que todavía hoy deja sin palabras a los arqueólogos que estudian los fragmentos conservados en los grandes museos del mundo. Al fondo de esa avenida se alzaba el Esagila, el templo principal dedicado a Marduk, el dios supremo del panteón babilónico, cuya estatua de oro macizo era el objeto más sagrado del universo conocido y cuya posesión o pérdida determinaba simbólicamente quién tenía el derecho de gobernar el mundo. Junto al Esagila, o según algunas reconstrucciones ligeramente separado de él, se elevaba el Etemenanki, el sigurat monumental que los estudiosos asocian con la Torre de Babel de la tradición bíblica, una estructura de 7 pisos escalonados que alcanzaba una altura aproximada de 90 metros y cuyo nombre en sumerio significaba la casa que es el fundamento del cielo y la tierra. Este zigurat no era solo un monumento religioso en el sentido que hoy damos a esa palabra. Era el eje del mundo según la cosmología babilónica, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban, el lugar desde el cual los sacerdotes observaban el movimiento de los planetas y las estrellas para calcular los destinos de reyes y pueblos. Los sacerdotes astrónomos de Babilonia, que llevaban siglos registrando con una precisión asombrosa los ciclos del cielo, habían desarrollado tablas matemáticas tan sofisticadas que los científicos modernos tardaron décadas en descifrar completamente su lógica interna, y que demuestran que la astronomía científica no nació en Grecia, como se enseña en muchos libros escolares, sino en las terrazas de arcilla cocida de este sigurat, que hoy solo es un montículo de escombros en el desierto iraquí. Y luego estaban los jardines colgantes, la maravilla que los griegos incluyeron en su lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, y que durante siglos los historiadores debatieron si realmente existieron o si eran solo una metáfora poética de la riqueza babilónica. Las investigaciones más recientes, especialmente las de la académica Stephanie Dalley, han propuesto que los jardines podrían haber sido construidos no en Babilonia misma, sino en Nínive, la capital asiria.
Pero lo que nadie discute es que la descripción que llegó hasta nosotros, jardines elevados sobre terrazas artificiales, regados por un sistema hidráulico de norias que subían el agua desde el Éufrates, representa una hazaña de ingeniería que, en la era en que supuestamente fue construida, equivale en términos de complejidad técnica a lo que hoy sería construir una ciudad flotante en el espacio. Babilonia era, en suma, la prueba material de que la humanidad podía organizarse a una escala que superaba todo lo que había hecho antes. Y sin embargo, esta ciudad que parecía indestructible, esta ciudad cuyas murallas el historiador griego Heródoto describió con una mezcla de admiración y estupor que todavía se percibe en su prosa, esta ciudad que había sobrevivido invasiones, sequías, terremotos y la ambición de decenas de reyes extranjeros, cayó en una sola noche. ¿Cómo fue posible? Si quieres entender la respuesta completa a esa pregunta, necesitas quedarte con nosotros hasta el final de esta historia, porque la caída de Babilonia no fue el resultado de una sola causa, sino de una cadena de decisiones humanas, de ambiciones desmedidas, de traiciones calculadas y de un orgullo tan grande que cegó a quienes más tenían que perder. Y si esta historia te está atrapando desde las primeras palabras, te invitamos a suscribirte a este canal y a activar la campana de notificaciones, porque cada semana traemos historias del mundo antiguo narradas con la misma profundidad y la misma intensidad que estás escuchando ahora mismo. ¿Qué hace un hombre cuando tiene todo el poder del mundo y aún así siente que no es suficiente? Esta pregunta define perfectamente la vida de Nabucodonosor II, el rey que llevó a Babilonia a su máximo esplendor y que, al mismo tiempo, plantó las semillas de su destrucción con la misma mano con la que firmaba sus decretos imperiales. Nabucodonosor II gobernó Babilonia durante 43 años, desde el año 605 hasta el año 562 antes de nuestra era, y en ese tiempo transformó una ciudad ya poderosa en algo que se acercaba a lo que hoy llamaríamos un estado total, una entidad política, militar, económica y religiosa que controlaba desde el río Nilo hasta las montañas de Persia y desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Bajo su reinado, el imperio neobabilónico no tuvo rival en el mundo conocido. Su nombre en acadio, Nabu-Kudurri-Usur, significa algo parecido a que el dios Nabú proteja a mi heredero. Y hay una ironía cruel en ese nombre porque, a pesar de toda su grandeza, Nabucodonosor no pudo proteger su propia herencia ni garantizar que lo que construyó sobreviviera a su muerte. Pero en vida, fue el arquetipo del gobernante de la antigüedad. Un general brillante, un administrador meticuloso y un constructor obsesivo que dejó su nombre inscrito literalmente en cada ladrillo de importancia que se fabricó en su reino, porque tenía la costumbre de mandar grabar su nombre en los ladrillos de construcción, algo que los arqueólogos del siglo XIX encontrarían con asombro en casi cada fragmento que levantaban del suelo de las ruinas de Babilonia. Su campaña más famosa, la que lo hizo inmortal en la memoria de Occidente, fue la conquista y destrucción de Jerusalén. En el año 587 antes de nuestra era, tras un asedio de 18 meses, las murallas de la ciudad sagrada de los hebreos cayeron ante sus ejércitos, el templo de Salomón fue incendiado y saqueado, y miles de judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia, comenzando el período que la tradición judía conoce como el exilio de Babilonia, uno de los eventos más traumáticos y más formativos de la historia del pueblo hebreo, y uno de los que más páginas ocupan en el Antiguo Testamento. Esta deportación no fue un accidente ni una crueldad gratuita. Era la política deliberada de Nabucodonosor para neutralizar la resistencia de los pueblos conquistados trasladando a sus élites, sus sacerdotes, sus artesanos y sus intelectuales a Babilonia, donde podían ser vigilados, integrados y, con el tiempo, asimilados. Lo paradójico es que esta política de asimilación forzada convirtió a Babilonia en el lugar más cosmopolita y culturalmente rico del mundo antiguo. La ciudad era un mosaico de lenguas, religiones, tradiciones culinarias y técnicas artesanales que venían de todos los rincones del mundo conquistado, y esa mezcla produjo una efervescencia intelectual y artística que no volvería a verse en el mundo occidental hasta muchos siglos después.
Los escribas judíos que vivían en el exilio babilónico, por ejemplo, redactaron y compilaron en esa ciudad textos que después se convertirían en libros centrales de la Biblia hebrea, absorbiendo estructuras narrativas, imágenes poéticas y conceptos cosmológicos que venían directamente de la tradición mesopotámica. Pero Nabucodonosor también tenía una cara oscura que sus propias inscripciones tratan de disimular y que fuentes externas, tanto bíblicas como cuneiformes, permiten reconstruir con cierta claridad. Su paranoia era legendaria. Ejecutó ministros de confianza, sospechó de sacerdotes que habían sido leales durante décadas y tomó decisiones militares que en algunos casos parecen dictadas más por el miedo y la desconfianza que por una estrategia fría y calculada. El libro de Daniel en la Biblia describe un episodio en el que el rey pierde la razón por completo, sale de su palacio y pasa años viviendo como un animal en el campo, comiendo hierba y dejando que sus uñas crecieran como garras de ave. Durante décadas los historiadores trataron ese relato como una fantasía teológica, pero algunos estudiosos modernos han propuesto que podría reflejar un episodio real de trastorno mental severo, posiblemente un brote psicótico de varios meses que sus escribas y funcionarios habrían borrado cuidadosamente de los registros oficiales. Cuando Nabucodonosor murió, en el año 562, dejó atrás la ciudad más grande del mundo y un imperio que parecía eterno, pero también dejó atrás un sistema de sucesión completamente fragilizado, una clase sacerdotal que había acumulado demasiado poder durante sus años de construcción religiosa compulsiva, y una élite comercial que empezaba a entender que sus intereses no necesariamente coincidían con los del trono. En los 23 años que siguieron a su muerte, Babilonia tendría 4 reyes diferentes, y el edificio que él había construido con tanta obsesión comenzaría a desmoronarse desde los cimientos. Hay un patrón que se repite con una regularidad casi matemática en la historia de los grandes imperios. El fundador o el gran consolidador muere, y en los años que siguen, los que habían contenido sus ambiciones bajo su autoridad se lanzan los unos contra los otros con una ferocidad que a veces supera a la de los enemigos externos. El imperio neobabilónico no fue la excepción. Fue, si acaso, uno de los ejemplos más dramáticos de ese patrón. Amel-Marduk, el hijo de Nabucodonosor, tomó el trono a la muerte de su padre y lo ocupó por exactamente 2 años antes de ser asesinado por su cuñado Neriglissar, un general de alto rango que había acumulado suficiente poder militar y suficientes alianzas en la corte como para ejecutar un golpe de palacio con relativa impunidad. Neriglissar gobernó 4 años, tiempo durante el cual intentó estabilizar el imperio con campañas militares en el oeste que tuvieron éxito moderado, pero que no resolvieron los problemas estructurales que ya carcomían el Estado desde adentro. Cuando Neriglissar murió de causas naturales en el año 556, su hijo Labazi-Marduk tomó el poder, pero duró apenas unos meses antes de ser derrocado y eliminado por un grupo de conspiradores de la élite que consideraban que era demasiado joven e inexperto para guiar el barco en un momento tan difícil. En menos de una década desde la muerte de Nabucodonosor, el trono babilónico había pasado por 4 manos diferentes, 3 de las cuales terminaron en sangre, y la estabilidad política que había sido la base sobre la cual se construyó toda la grandeza del imperio se había convertido en una ficción que nadie creía ya con genuina convicción. El aparato burocrático seguía funcionando por inercia. Los templos seguían recibiendo sus ofrendas. Los mercados seguían operando con la energía que siempre habían tenido. Pero el centro de poder era un vacío que cualquier hombre lo suficientemente ambicioso y lo suficientemente conectado podía intentar llenar. El hombre que finalmente lo llenó fue Nabónido, y su historia es una de las más extrañas, más contradictorias y más trágicas que el mundo antiguo nos ha dejado. Nabónido no era de sangre real. Era un aristócrata provinciano, hijo de una sacerdotisa de la ciudad de Harán dedicada al culto del dios lunar Sin. Y llegó al trono no por derecho de nacimiento, sino gracias a las maniobras de la misma élite que había eliminado a Labazi-Marduk, que lo consideraba una figura lo suficientemente respetable para ser presentable, pero lo suficientemente manejable para ser controlada. En ambas apuestas se equivocaron. Una vez en el poder, Nabónido resultó ser todo menos manejable.
Su primera gran provocación fue religiosa. En lugar de seguir el protocolo establecido que ponía a Marduk, el dios supremo de Babilonia, en el centro de la vida religiosa y política del imperio, Nabónido comenzó a promover de manera cada vez más abierta el culto al dios lunar Sin, el dios de su madre, el dios de su ciudad natal. Esta no era solo una preferencia personal inofensiva. En la cosmología babilónica, la religión y la política eran absolutamente inseparables. El rey de Babilonia gobernaba porque Marduk lo había elegido, porque el rey realizaba los rituales anuales del festival de Año Nuevo llamado Akitu, en los cuales tomaba la mano de la estatua de Marduk en un acto ceremonial que renovaba su legitimidad divina cada año. Al descuidar ese ritual y al promover a un dios rival, Nabónido estaba cometiendo una herejía política que los sacerdotes del Esagila consideraban intolerable y que la población de Babilonia, profundamente religiosa y fuertemente ligada a la identidad que le daba el culto a Marduk, vivió como una traición personal. Y luego, para sorpresa de todos, Nabónido hizo algo que ningún rey babilónico había hecho jamás en tiempos normales. Abandonó la capital. Durante 10 años, desde aproximadamente el año 552 hasta el 542 antes de nuestra era, el rey de Babilonia vivió en el oasis de Taima, en la actual Arabia Saudita, supervisando excavaciones arqueológicas, restaurando templos antiguos y, según algunos textos, buscando algo que los especialistas todavía debaten si era una revelación religiosa, una ruta comercial estratégica o simplemente el deseo de un hombre profundamente inadaptado a la vida de corte de estar lo más lejos posible del ruido político de su propia capital. Durante esos 10 años, su hijo Belsasar gobernó en Babilonia como regente, pero sin el título real completo, lo cual generaba una situación jurídica y religiosa ambigua que debilitaba la autoridad del trono en un momento en que esa autoridad era más necesaria que nunca. Porque mientras Nabónido excavaba ruinas en el desierto y reflexionaba sobre la gloria de dioses olvidados, en el este un nuevo poder estaba surgiendo con una velocidad y una ferocidad que hacía temblar el suelo bajo los pies de todos los imperios que habían sobrevivido hasta ese momento. Hay conquistadores que ganan por la fuerza de sus ejércitos, y hay conquistadores que ganan por la fuerza de sus ideas. Los más peligrosos de la historia son los que saben combinar ambas cosas con una maestría que sus enemigos tardan demasiado en reconocer. Ciro el Grande, fundador del imperio persa aqueménida, fue exactamente ese tipo de conquistador. Y cuando sus ejércitos se pusieron en marcha hacia Babilonia, la ciudad más grande del mundo no estaba enfrentando solo un desafío militar. Estaba enfrentando una revolución en la forma misma de concebir el poder. Ciro nació alrededor del año 600. Datos exactos son imposibles de confirmar con las fuentes disponibles, en el seno de la dinastía aqueménida, que gobernaba una pequeña región del sudoeste del actual Irán llamada Persia, sometida en ese momento al dominio del poderoso imperio medo. Su ascenso comenzó cuando organizó una rebelión contra los medos que, para sorpresa de todos, tuvo éxito rápido y decisivo, en parte porque los medos mismos estaban divididos internamente, y en parte porque Ciro demostró desde el principio una capacidad estratégica que iba mucho más allá de lo que sus enemigos esperaban de un príncipe de una región periférica. Tras derrotar a los medos, Ciro volvió su atención hacia el oeste y conquistó el rico reino de Lidia, gobernado por el legendariamente opulento Creso, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de riqueza en el mundo antiguo y que fue hecho prisionero en el año 546. Después consolidó su dominio sobre las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, sobre los pueblos de Asia Central y sobre una serie de reinos menores que decidieron, con bastante sensatez, que era mejor aliarse con él que enfrentarlo. En menos de 20 años, Ciro había construido el mayor imperio que el mundo había visto hasta ese momento. Un imperio que se extendía desde el mar Egeo hasta los confines de la India y cuya diversidad étnica, lingüística y religiosa no tenía precedentes en la historia. Lo que hacía a Ciro genuinamente diferente de casi todos los conquistadores anteriores era su política hacia los pueblos conquistados. En lugar de destruir los templos de los dioses locales, los respetaba. En lugar de imponer su propia lengua y su propia cultura con la violencia,
permitía que los pueblos bajo su dominio conservaran sus tradiciones, sus sacerdotes y sus instituciones locales siempre que reconocieran su autoridad suprema y pagaran los tributos correspondientes. Esto no era altruismo puro, aunque los textos que Ciro mandó inscribir en varios monumentos intentan presentarlo como tal. Era una estrategia de conquista de una sofisticación política que ningún gran poder anterior había practicado con tanta consistencia, y funcionó de manera extraordinaria porque convertía a las élites locales, los sacerdotes, los comerciantes, los aristócratas, en colaboradores voluntarios del nuevo orden en lugar de resistentes que había que aplastar uno por uno. Cuando Ciro puso sus ojos en Babilonia, ya había construido una red de alianzas, informantes y simpatizantes dentro de la ciudad que hacían que la conquista militar fuera casi una formalidad. Los sacerdotes del templo de Marduk, furiosos con Nabónido por su abandono del culto tradicional y por los 10 años en que el festival del Año Nuevo había quedado sin celebrar, veían en Ciro no a un invasor, sino a un potencial liberador que restauraría la primacía de su dios y, con ella, su propio poder e influencia. Los grandes comerciantes babilónicos, que habían prosperado durante siglos gracias a las redes de intercambio que atravesaban el mundo conocido, calculaban que el nuevo orden persa no solo mantendría esas redes, sino que las expandiría. Y tenían razón. La élite intelectual, los escribas y los astrónomos observaban con curiosidad y con una cierta fascinación el ascenso de este rey que se presentaba como un campeón de la tolerancia y del respeto a la diversidad cultural. Militarmente, los preparativos de Ciro para la campaña babilónica fueron impecables. Derrotó primero al ejército babilónico en la batalla de Opis, en el año 539, con una superioridad táctica que dejó en claro que cualquier resistencia prolongada sería suicida. Después tomó la ciudad de Sipar sin combate. El camino hacia Babilonia estaba abierto, y lo que iba a ocurrir en los días siguientes no sería exactamente una batalla. Sería algo mucho más complicado y mucho más revelador sobre la naturaleza del poder y sobre las condiciones bajo las cuales una civilización puede decidir, consciente o inconscientemente, entregarse a su propio fin. Antes de que un solo soldado persa pusiera el pie dentro de las murallas de Babilonia, la ciudad ya había sido conquistada. No con espadas, ni con arietes, ni con catapultas, sino con algo mucho más devastador y mucho más difícil de resistir: la deslealtad de quienes más debían haberla defendido. La historia de la caída de Babilonia es, en su nivel más profundo, la historia de una élite que decidió que su poder y sus privilegios valían más que la continuidad de la civilización que los había creado. Los sacerdotes de Marduk eran el núcleo de esa élite, y su traición tiene una lógica interna que es imposible negar aunque sea difícil de justificar moralmente. Durante siglos, el templo del Esagila había sido no solo el centro religioso, sino también el centro económico de Babilonia. Los sacerdotes administraban tierras de cultivo inmensas, controlaban rutas comerciales, prestaban dinero a interés, empleaban a miles de personas y tenían una influencia sobre la vida cotidiana de la población que rivalizaba con la del propio rey. Nabónido, con su devoción al dios lunar Sin y su abandono de los rituales de Marduk, no solo había ofendido sus convicciones religiosas, si es que las tenían en el sentido que hoy damos a esa expresión. Les había arrebatado la legitimidad política que derivaban de su papel como intermediarios entre el rey y el dios supremo de la ciudad. Cuando Ciro envió mensajeros y cartas a Babilonia antes de la campaña, cuando hizo llegar a la ciudad el mensaje de que él era el elegido del propio Marduk para liberar a Babilonia del rey impío que la gobernaba, los sacerdotes del Esagila no solo lo creyeron, lo adoptaron con entusiasmo como la narrativa que necesitaban para justificar lo que iban a hacer. El documento más famoso que nos queda de este período, el llamado Cilindro de Ciro, es un texto grabado sobre un cilindro de arcilla que fue descubierto en las ruinas de Babilonia en el año 1879 y que hoy se conserva en el Museo Británico de Londres. En ese texto, redactado probablemente por los propios sacerdotes babilónicos bajo supervisión persa, Ciro proclama que Marduk buscó por todo el mundo un rey justo y recto que lo tomara de la mano, y ese rey resultó ser el propio Ciro,
que llegó a Babilonia como salvador, y no como conquistador. Es uno de los primeros y más sofisticados ejemplos de propaganda política en la historia documentada de la humanidad, y funcionó de manera brillante, porque no era una mentira total, sino una narrativa que mezclaba hechos reales con interpretaciones convenientes. Ciro sí respetó los templos babilónicos. Ciro sí permitió que los sacerdotes continuaran con sus funciones. Ciro sí liberó a los pueblos deportados, incluidos los judíos del exilio, en un gesto que la Biblia interpreta como la manifestación directa de la voluntad del Dios hebreo, y que el cilindro de Ciro presenta como expresión de la voluntad de Marduk. Pero también es cierto que todo eso le convenía políticamente, que el respeto a las tradiciones locales era su estrategia de dominio más eficaz, y que Babilonia, al aceptar el relato de su propia liberación, estaba firmando su acta de defunción como potencia independiente. La élite comercial acompañó a los sacerdotes en ese camino, con quizás menos refinamiento intelectual, pero con la misma determinación práctica. Para los grandes mercaderes babilónicos, la integración en el vasto imperio persa representaba la apertura de mercados que ningún rey babilónico había podido ofrecer. La Pax Pérsica, la paz relativa que Ciro y sus sucesores mantuvieron sobre territorios inmensos, era para el comercio lo que el agua es para las plantas, y cualquier consideración de orgullo nacional o de lealtad dinástica quedaba muy por debajo de ese cálculo en la escala de prioridades de quienes medían el mundo en plata y en grano. El cilindro de Ciro es mucho más que un documento histórico, y si esta historia te está dando una perspectiva nueva sobre el mundo antiguo que no esperabas, este es el momento de dejar ese me gusta en el video, porque es la señal más sencilla que puedes darnos de que este contenido vale la pena seguir produciendo. Y también te invitamos a dejarnos en los comentarios qué civilización del mundo antiguo quieres que exploremos la próxima vez. Nabónido, que había regresado a Babilonia desde Taima algunos años antes de la campaña persa y que se encontró con una ciudad que ya no le pertenecía emocionalmente, aunque todavía le perteneciera formalmente, no pudo hacer nada para revertir lo que sus propias decisiones habían puesto en marcha. El ejército babilónico que sobrevivió a la derrota de Opis no tenía ni el número ni la moral necesarios para montar una defensa seria de la capital. Los generales más capaces o habían muerto o habían calculado ya en qué bando era más seguro estar. Y las murallas de 27 kilómetros, esas murallas que habían hecho a Babilonia parecer indestructible durante siglos, resultarían ser completamente inútiles frente a un enemigo que no necesitaba derribarlas, porque alguien desde adentro ya le había abierto la puerta. La noche en que Babilonia cayó estaba todavía por llegar, pero en todos los sentidos que importan, la ciudad ya había caído mucho antes de que sonara la primera trompeta persa frente a sus murallas. Y esa es una lección sobre el poder, sobre la lealtad y sobre cómo las civilizaciones mueren, que resuena con una claridad perturbadora en el mundo que habitamos hoy. Continuamos en el próximo bloque con la noche más larga de la historia de Babilonia. El 16 de octubre del año 539 antes de nuestra era, mientras en el Palacio Real de Babilonia se celebraba un banquete, los soldados de Ciro entraron a la ciudad por el lecho del río Éufrates y nadie los detuvo. No hubo una gran batalla. No hubo un asedio épico que durara años. No hubo un momento dramático en el que las murallas más famosas del mundo antiguo se derrumbaran bajo el golpe de un ariete. Hubo una fiesta. Hubo silencio en los puestos de guardia, y hubo un río que durante siglos había sido la arteria vital de la ciudad y que aquella noche se convirtió en el pasillo por el que entró su muerte. La fuente más dramática sobre esa noche es el libro de Daniel en la Biblia, que describe un festín presidido por Belsasar, el hijo de Nabónido que gobernaba Babilonia como regente, mientras su padre estaba en el norte intentando organizar una resistencia que nunca llegó a materializarse. Según ese relato, durante el banquete aparecieron de la nada unos dedos que escribieron sobre la pared del salón unas palabras en arameo. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, que el profeta Daniel interpretó como el anuncio de que los días del reino habían sido contados, que Belsasar había sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso, y que el reino sería dividido y entregado a los medos y a los persas.
La tradición religiosa convirtió ese episodio en uno de los más citados de toda la literatura bíblica, y la expresión «la escritura en la pared», que en inglés moderno todavía se usa para describir señales inevitables de desastre inminente, nació directamente de esa noche babilónica. Los historiadores debaten si ese festín realmente ocurrió con los detalles que la Biblia describe, pero lo que no se discute es que Babilonia cayó de manera sorprendentemente pacífica y que la narrativa del banquete, real o simbólica, captura algo profundamente verdadero sobre el estado de ánimo de una corte que había perdido la capacidad de ver la amenaza que tenía encima. El historiador griego Heródoto, escribiendo más de un siglo después, relata que los persas desviaron el caudal del Éufrates hacia un canal secundario para reducir el nivel del agua en el punto donde el río entraba y salía de la ciudad, y que cuando el nivel bajó lo suficiente, los soldados pudieron vadear el cauce por los puntos donde la muralla se hundía hasta el nivel del agua, puntos que en circunstancias normales eran imposibles de cruzar, pero que aquella noche, con el río parcialmente desviado y los guardias o ausentes o desprevenidos, ofrecieron el acceso que cualquier ejército invasor hubiera soñado encontrar. Jenofonte, otro autor griego, confirma en términos generales la estrategia del desvío del río, y los registros cuneiformes babilónicos del período, especialmente la crónica de Nabónido y la crónica persa conocida como el Cilindro de Ciro, confirman que Babilonia cayó en manos persas sin un combate significativo. Las inscripciones persas posteriores presentan la entrada de Ciro en la ciudad como un acto de paz, de reconciliación y de piedad religiosa, y aunque esa narrativa está evidentemente diseñada para la propaganda, el hecho básico que describe, que no hubo una batalla por las calles ni una masacre de la población, parece ser históricamente exacto, lo que resulta más perturbador, si uno se detiene a pensarlo con la distancia de 25 siglos, es la imagen de lo que debió de ser ese amanecer del 17 de octubre del 539 en Babilonia. La ciudad más grande del mundo despertó siendo parte de un imperio diferente. Sus ciudadanos salieron a las calles y vieron soldados con uniformes y armas que no reconocían patrullando avenidas que habían caminado toda su vida. Los sacerdotes del Esagila abrieron las puertas del templo de Marduk y recibieron a los nuevos amos con ceremonias preparadas de antemano. Los comerciantes del mercado empezaron a calcular en qué moneda cobrarían a partir de ese día. Y Nabónido, el último rey de Babilonia, fue capturado sin resistencia y enviado al exilio en una provincia remota del nuevo imperio, donde murió en el olvido en una fecha que nadie se molestó en registrar con precisión. Babilonia no murió con un grito. Murió con el susurro de un río que bajó de nivel durante unas horas en la oscuridad de una noche de octubre, y con el sonido de pasos persas avanzando sin prisa por el lecho de ese río hacia el corazón de una ciudad que ya había decidido, mucho antes de ese momento, que no iba a defender su propia vida. Ciro entró en Babilonia en persona el 29 de octubre del 539 antes de nuestra era, 13 días después de que sus tropas tomaran la ciudad, y lo hizo con una teatralidad cuidadosamente calculada que demuestra que entendía el poder de los símbolos con la misma agudeza con la que entendía el poder de los ejércitos. No entró como un conquistador montado sobre el lomo de un caballo de guerra con la espada desenvainada. Entró en procesión. Por la vía de la procesión, el gran corredor ceremonial de azulejos azules que durante siglos había sido el escenario de los rituales más sagrados de la ciudad, rodeado de sus generales más importantes, pero vestido de manera que, según algunas fuentes, podría haber sido confundido con un funcionario babilónico de alto rango. Era el gesto más poderoso que podía hacer: decirle a la ciudad que no la estaba invadiendo sino heredando. Su primer acto oficial en la ciudad fue ir al templo del Esagila y realizar los rituales de Marduk que Nabónido había descuidado durante años. Tomó la mano de la estatua del dios, el gesto ritual por el cual el rey de Babilonia recibía su legitimidad divina, y con ese acto se convirtió, al menos en la narrativa teológica que los sacerdotes construyeron a su alrededor, en el rey legítimo de Babilonia, elegido por el propio Dios de la ciudad. Era una jugada de una elegancia política que sus enemigos y sus aliados, por igual, debieron haber admirado,
aunque difícilmente lo habrían reconocido en público. Ciro también cumplió las promesas que había hecho a través de sus mensajeros antes de la conquista. Ordenó la restitución de las estatuas de dioses que los reyes babilónicos anteriores habían traído como botín de guerra desde los templos de otras ciudades, y mandó devolverlas a sus lugares de origen, un gesto que en el mundo antiguo tenía un significado religioso y político tan cargado, que equivalía a publicar un decreto declarando que la era de los imperios que gobernaban por la fuerza y el terror había terminado y que comenzaba una nueva era basada en el respeto y el orden. Si eso era lo que realmente creía, o si era simplemente la política más eficaz disponible, es una pregunta que no tiene respuesta definitiva, y probablemente la respuesta real sea que para Ciro esas dos cosas no eran contradictorias. La liberación de los pueblos deportados a Babilonia, incluidos los judíos del exilio que habían vivido en la ciudad durante décadas desde la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, fue otro acto de la misma política. El decreto de Ciro que autoriza a los judíos a regresar a su tierra y a reconstruir su templo está registrado tanto en el libro de Esdras en la Biblia como en varias inscripciones cuneiformes, y es históricamente uno de los documentos más influyentes de la antigüedad, porque sería citado durante siglos como precedente de la idea de que los pueblos tienen derecho a su tierra, a sus dioses y a sus tradiciones. Una idea cuya resonancia con debates muy contemporáneos sobre soberanía cultural y derechos de los pueblos debería ser obvia para cualquiera que escuche esta historia con atención. Pero hay otra cara de lo que Ciro encontró en Babilonia y de lo que hizo con ello que la propaganda persa trata con mucho menos detalle. El tesoro del templo del Esagila, acumulado durante siglos de donaciones reales y de la riqueza de las actividades económicas controladas por el clero, fue puesto bajo administración persa. Los archivos de los grandes templos, que contenían siglos de registros astronómicos, matemáticos, literarios y jurídicos, pasaron a estar bajo el control del nuevo Estado. Los escribas babilónicos siguieron trabajando. Sí, pero ahora trabajaban para un sistema que no era el suyo, copiando, traduciendo y transmitiendo el conocimiento de su civilización hacia una red imperial más vasta, en la que Babilonia era solo uno de muchos centros, y no necesariamente el más importante. El proceso por el cual Babilonia pasó de ser la capital del mundo a ser una ciudad provincial comenzó exactamente allí, en esos primeros días de octubre y noviembre del 539, cuando sus templos seguían en pie, sus mercados seguían abiertos, su población seguía siendo numerosa y su conocimiento seguía siendo extraordinario. Pero la energía política que la había mantenido en el centro del mundo durante siglos había dejado de fluir hacia ella y había comenzado a fluir hacia Persépolis, hacia Ecbatana, hacia las nuevas capitales del nuevo orden persa. La ciudad no sabía todavía que estaba empezando a morir, pero estaba empezando a morir. Si hubiera un único momento en la larga agonía de Babilonia que pudiera simbolizar la crueldad del destino histórico con mayor intensidad que cualquier otro, ese momento sería la muerte de Alejandro Magno en el año 323 antes de nuestra era, en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia, a los 32 años de edad, justo cuando había decidido que esa ciudad sería la capital de su nuevo imperio universal. Alejandro murió a 12 días de haber llegado enfermo al palacio, sin haber designado un sucesor, sin haber cumplido sus planes, y con él murió la última posibilidad real de que Babilonia recuperara el papel central que había tenido en el mundo antiguo antes de la conquista persa. Alejandro había tomado Babilonia en el año 331, después de derrotar al rey persa Darío III en la batalla de Gaugamela, y había sido recibido por la ciudad con la misma deferencia con la que 2 siglos antes había recibido a Ciro. Los sacerdotes de Marduk salieron a su encuentro, realizaron los rituales de bienvenida, y el conquistador macedonio, con esa capacidad para adaptarse a las tradiciones locales que compartía con el persa, realizó sacrificios en el Esagila y ordenó que se reiniciara la reconstrucción del gran sigurat Etemenanki, que para entonces estaba en un estado de deterioro considerable, después de que el rey persa Jerjes lo hubiera dañado durante su represión de una rebelión babilónica 1 siglo y medio antes. Alejandro incluso encargó que se recogieran los escombros del sigurat como paso previo a su reconstrucción, una obra que,
de haberse completado, habría devuelto a la ciudad su monumento más icónico. Pero Alejandro murió antes de que la obra avanzara más allá de los preparativos, y ninguno de sus sucesores, los llamados diádocos, tuvo el interés ni la visión para continuarla. Lo que siguió a la muerte de Alejandro fue un período de guerras entre sus generales por el control de su imperio fragmentado, guerras que durarán décadas y que convertirán el Medio Oriente en un campo de batalla donde Babilonia será disputada, ocupada, cedida y reconquistada varias veces, sin que nadie la trate como el centro político y espiritual que alguna vez fue. Cuando finalmente Seleuco I Nicátor establece su control sobre la región y funda la dinastía Seleucida en el año 305, Babilonia todavía es una ciudad importante, todavía tiene su templo, todavía tiene sus archivos y sus astrónomos y sus escribas, todavía conserva la memoria viva de lo que fue. Pero Seleuco toma entonces la decisión que será el golpe más mortal que ningún conquistador militar hubiera podido asestar a la ciudad. Funda una nueva capital a apenas 90 kilómetros al norte de Babilonia, sobre el Tigris, y la llama Seleucia del Tigris. Esta nueva ciudad, construida desde cero según los principios urbanísticos helenísticos que Alejandro y sus sucesores preferían, con su cuadrícula regular, sus gimnasios, sus teatros y su arquitectura grecorromana, es diseñada deliberadamente para reemplazar a Babilonia como centro comercial, administrativo y cultural de la región. Los incentivos económicos y fiscales que el Estado seleucida ofrece a quienes se trasladan a Seleucia, combinados con la presión política implícita que supone que el gobierno y la corte están allí y no en Babilonia, generan en pocas décadas una migración masiva de la población babilónica hacia la nueva ciudad. Artesanos, comerciantes, escribas, sacerdotes del nivel secundario, todos los que podían moverse lo hacen, y los que se quedan en Babilonia son cada vez menos, cada vez más viejos, cada vez más resignados. Para el siglo II antes de nuestra era, Babilonia es todavía un lugar habitado, y todavía tiene un templo activo y una comunidad de astrónomos que siguen produciendo tablas planetarias de una precisión extraordinaria. Pero su población ha caído de manera dramática, y sus barrios están siendo desmontados ladrillo a ladrillo por los propios habitantes de la región, que necesitan materiales de construcción para sus casas. Los ladrillos cocidos de los palacios de Nabucodonosor y de los templos milenarios de Marduk terminan en los muros de aldeas anónimas del entorno. Los relieves de azulejos que habían decorado la vía de la procesión durante siglos se desintegran bajo el sol y la lluvia sin que nadie se preocupe ya de mantenerlos. Y el gran zigurat, que Alejandro había soñado con reconstruir, se convierte en un cerro de escombros que el viento y el polvo van cubriendo lentamente hasta que parece un montículo natural en el paisaje del desierto. En algún momento indeterminado del primer siglo antes de nuestra era o del primer siglo de nuestra era, el último sacerdote que sabe leer cuneiforme muere sin haber transmitido ese conocimiento a nadie. Y con él, el hilo vivo que conectaba la Babilonia del presente con la Babilonia de Hammurabi, de Nabucodonosor, de los primeros astrónomos que miraron el cielo y le pusieron nombre a las estrellas, se rompe para siempre. La ciudad no ha desaparecido todavía físicamente, pero ha muerto en el único sentido que realmente importa. Nadie que camine por sus ruinas sabe ya quién la construyó ni qué significó para el mundo. En el año 1899, un arqueólogo alemán llamado Robert Koldewey llegó a un lugar llamado Babil, en el actual Irak, armado con los permisos del Imperio Otomano, un equipo de trabajadores locales y una convicción que muchos de sus colegas consideraban excesivamente optimista. Que debajo de esos montículos de tierra y arena que se extendían por kilómetros a ambos lados del Éufrates, yacía la ciudad más grande del mundo antiguo, y que era posible sacarla a la luz. Lo que encontró durante los siguientes 18 años de excavación continua confirmó todas sus expectativas y superó la mayoría de ellas. Y lo que no encontró, o más bien lo que ya no estaba allí para ser encontrado, contó una historia sobre la destrucción del patrimonio cultural que sigue siendo urgente hoy. Koldewey y su equipo desenterraron la vía de la procesión, con sus famosas paredes de relieves de animales en azulejo, que hoy se pueden ver reconstruidas en el Museo de Pérgamo de Berlín, a donde fueron trasladadas en fragmentos.
Identificaron los cimientos del palacio de Nabucodonosor, las bases de los grandes templos, la planta urbana de la ciudad con su sistema de canales y sus barrios diferenciados. Encontraron decenas de miles de tablillas cuneiformes que, una vez descifradas, abrieron una ventana directa hacia la vida cotidiana, la economía, la astronomía y la literatura de una civilización que durante siglos solo había sido conocida a través de fuentes secundarias. El trabajo de Koldewey fue un acontecimiento científico de primera magnitud, y sus métodos, aunque juzgados con criterios modernos, resultarían en muchos aspectos insuficientes, fueron para su época extraordinariamente rigurosos. Pero el destino del sitio arqueológico de Babilonia en el siglo XX es también una historia de destrucción sistemática que resulta difícil de relatar sin una cierta indignación. Saddam Hussein, que gobernó Irak desde el año 1979 hasta el 2003, se identificó públicamente con Nabucodonosor como parte de su proyecto de construcción de una identidad nacional iraquí que conectara el presente con la grandeza del pasado mesopotámico. Esa identificación tuvo una consecuencia directa y devastadora para el sitio arqueológico. Entre las décadas de 1980 y 1990, el gobierno iraquí construyó sobre las ruinas antiguas una reconstrucción de los palacios de Nabucodonosor, utilizando ladrillos modernos que en muchos casos fueron colocados directamente sobre los restos arqueológicos originales, destruyendo sin posibilidad de recuperación capas de información histórica que los arqueólogos del futuro ya nunca podrán estudiar. Los ladrillos de la reconstrucción de Saddam llevan grabado su propio nombre, en un eco burlesco del gesto de Nabucodonosor de grabar el suyo en los ladrillos de su época. Después de la invasión de Irak encabezada por los Estados Unidos en el año 2003, el ejército de esa nación estableció una base militar llamada Camp Alpha dentro del perímetro del sitio arqueológico de Babilonia, y durante los meses que estuvo activa, los vehículos militares pesados, los helicópteros y las excavaciones para trincheras y búnkeres causaron daños adicionales a un sitio que ya había sufrido demasiado. Un informe del Museo Británico publicado en el año 2005 documentó con detalle el deterioro producido durante esa ocupación, y los arqueólogos iraquíes e internacionales que trabajaron en el sitio después describieron escenas que habrían hecho llorar a Koldewey. Sillares de piedra labrada usados para nivelar caminos de acceso, fragmentos de cerámica antigua aplastados bajo el peso de los vehículos, trincheras excavadas con maquinaria a través de estratos arqueológicos que nadie había estudiado todavía. Hoy, el sitio de Babilonia es patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, designación que recibió en el año 2019 después de décadas de esfuerzos por parte de arqueólogos y conservadores iraquíes e internacionales. Esa designación ha traído recursos y atención internacional, y hay proyectos en marcha para estabilizar las estructuras que quedan, documentar digitalmente el sitio y desarrollar un turismo responsable que genere ingresos para las comunidades locales sin causar nuevos daños. Pero los desafíos son enormes. La inestabilidad política y de seguridad en la región, la falta de fondos consistentes, la creciente salinización del suelo por la sobreexplotación del agua subterránea y el cambio climático que acelera la erosión y la degradación de los materiales, todo conspira contra la supervivencia a largo plazo de lo que queda de la ciudad que alguna vez fue el centro del mundo conocido. Y sin embargo, incluso en su estado actual, fragmentado, parcialmente reconstruido de manera kitsch, dañado por guerras y por descuido, el sitio de Babilonia conserva una presencia física que ninguna descripción puede capturar completamente. Los que han estado allí describen la experiencia de caminar entre esos montículos de tierra bajo el sol del desierto iraquí y saber que debajo de sus pies están los cimientos de los jardines que Heródoto describió, de los templos que Nabucodonosor construyó, de las calles que recorrieron los exiliados judíos y los escribas caldeos, y los comerciantes fenicios y los astrónomos que por primera vez pusieron en orden el movimiento de los planetas, como algo que va más allá de la emoción histórica intelectual y toca algo más profundo y más difícil de nombrar. Cada vez que miras el reloj y ves que son las 8:45, estás usando un sistema inventado en Babilonia.
Cada vez que divides un círculo en 360 grados, o una hora en 60 minutos, o un minuto en 60 segundos, estás usando matemáticas babilónicas. Cada vez que lees tu horóscopo en una revista o en una aplicación del teléfono, estás participando en una tradición que los sacerdotes astrónomos del Esagila desarrollaron sobre las terrazas del Gran Sigurat de Babilonia hace 2500 años. La ciudad cayó. El Empire desapareció. Los ladrillos fueron robados para construir casas de aldea. Pero Babilonia, en el sentido más profundo y más real de la palabra, nunca murió. El legado intelectual de Babilonia es tan vasto y está tan profundamente integrado en la estructura del conocimiento humano que resulta casi imposible verlo con claridad precisamente porque lo tenemos demasiado cerca. El sistema sexagesimal de contar, basado en el número 60 y sus divisores, que los babilónicos desarrollaron y perfeccionaron durante siglos, es la base de toda la medición del tiempo y de los ángulos que el mundo moderno utiliza sin pensarlo. No hay ninguna razón matemática intrínseca para que una hora tenga 60 minutos y no 100, o para que un círculo tenga 360 grados y no 400. Esas convenciones son herencia directa de Babilonia, transmitidas a través de los griegos, de los árabes medievales y de los astrónomos europeos del Renacimiento, hasta llegar a los teléfonos y los relojes del siglo XXI. Las tablas astronómicas que los astrónomos babilónicos producían con una regularidad y una precisión que todavía asombra a los científicos modernos son el fundamento sobre el cual se construyó toda la astronomía posterior. Las tablas llamadas Mul.Apin, que datan de aproximadamente el año 1100 antes de nuestra era, contienen la primera descripción sistemática conocida de la eclíptica, el camino aparente del Sol a través del cielo, y la primera división del cielo en constelaciones organizadas de manera coherente. El zodiaco, ese sistema de 12 constelaciones que el Sol recorre en el transcurso de un año y que hoy aparece en las páginas de astrología de todos los periódicos del mundo, fue definido en su forma esencial por los sacerdotes astrónomos de Babilonia en el siglo V antes de nuestra era. El código de Hammurabi, que el rey babilónico Hammurabi mandó inscribir en una estela de basalto negro alrededor del año 1750 antes de nuestra era y que hoy se conserva en el Museo del Louvre de París, es uno de los conjuntos de leyes escritas más antiguos y más completos que han sobrevivido de cualquier civilización del mundo antiguo. Sus 282 disposiciones regulan desde los honorarios de los cirujanos y los salarios de los albañiles hasta los derechos de las personas en situación de esclavitud y los procedimientos para el divorcio, y demuestran que la idea de que una sociedad debe regirse por leyes escritas, iguales para todos y accesibles públicamente, no nació en Grecia ni en Roma, sino en Mesopotamia, en una ciudad que ya llevaba siglos gobernándose por ese principio, cuando los griegos todavía no habían inventado su alfabeto. La influencia de Babilonia sobre la Biblia hebrea es otro de esos legados que resulta incómodo para algunos, pero que la evidencia textual hace imposible negar. El relato del diluvio universal en el Génesis tiene un paralelo tan estrecho con el poema de Gilgamesh babilónico, donde el héroe Utnapishtim construye un barco para salvar a su familia y a los animales de una inundación enviada por los dioses, que los eruditos llevan más de un siglo debatiendo la naturaleza exacta de esa relación. La historia de la Torre de Babel es claramente una reflexión, elaborada a través del prisma teológico hebreo, sobre el gran Sigurat de Babilonia, que los judíos del exilio vieron con sus propios ojos durante su cautiverio en la ciudad. Los salmos del exilio, como el Salmo 137 que comienza con el versículo sobre llorar junto a los ríos de Babilonia, son documentos de una intensidad emocional extraordinaria que nacieron directamente de la experiencia de vivir en esa ciudad como pueblo deportado. Y luego está el primer mapa del mundo conocido, grabado en una tablilla de arcilla que data de aproximadamente el año 600 antes de nuestra era y que hoy se conserva en el Museo Británico. Ese mapa, circular, con Babilonia en el centro y los océanos rodeando el mundo conocido como un gran anillo de agua, es el primer intento documentado que un ser humano hizo de representar gráficamente la totalidad del mundo que conocía. No es un mapa exacto en el sentido cartográfico moderno, pero es el ancestro directo de todos los mapas que siguieron. Y la decisión de poner Babilonia en el centro
No era una afirmación geográfica, sino una afirmación cosmológica. Este es el lugar donde el mundo tiene sentido. Este es el punto desde el cual todo lo demás se ordena y se comprende. ¿Qué nos dice todo esto sobre la caída de Babilonia y qué nos dice sobre nosotros mismos? La lección más obvia, la que resulta tentador extraer de esta historia, es que ninguna civilización es indestructible, que el poder más grande siempre tiene su fecha de caducidad, y que la arrogancia de quienes creen haber construido algo eterno es con frecuencia el primer eslabón de la cadena que lleva a su destrucción. Nabucodonosor creyó que había construido para la eternidad, y sus inscripciones lo repiten una y otra vez con una insistencia que tiene algo de angustioso. Y sin embargo, 23 años después de su muerte, su imperio ya no existía. Pero hay una lección más sutil y más perturbadora que la historia de Babilonia nos ofrece, y es la lección de la traición interna. Babilonia no fue destruida por sus enemigos, fue entregada por sus propias élites, por los sacerdotes y los comerciantes que calcularon que sus intereses inmediatos se servían mejor bajo el nuevo orden que bajo el viejo, y que tomaron esa decisión sin comprender del todo, o sin querer comprender, que al abrir las puertas a Ciro no solo estaban cambiando de rey, sino desmantelando el sistema entero que los había creado. El templo de Marduk continuó funcionando bajo los persas, es cierto, pero nunca volvió a ser el centro del mundo. El gran zigurat no fue reconstruido. La vía de la procesión dejó de ser el escenario de los rituales que daban sentido a la identidad de un pueblo. Y sin esos rituales, sin esa identidad, sin ese sentido compartido de para qué existía la ciudad y qué la hacía diferente de cualquier otra ciudad del mundo, Babilonia comenzó a vaciarse desde adentro mucho antes de que sus últimos habitantes apagaran las últimas lámparas y cerraran las últimas puertas. Las civilizaciones, nos enseña Babilonia, no mueren de golpes externos. Mueren cuando pierden la voluntad de ser lo que son, cuando las élites que las sostienen deciden que sobrevivir es más importante que persistir, cuando el sentido de lo que une a una comunidad se vuelve tan tenue que ya no vale la pena defender. El ejército de Ciro abrió las puertas de la historia, pero la decisión de no defenderlas la habían tomado los babilonios mucho antes. 2500 años después, la ciudad que fue el centro del mundo es un conjunto de montículos de arena en el desierto iraquí. Y sin embargo su nombre es conocido en todos los idiomas del planeta. Se dice Babilonia en español, Babylon en inglés, Babilón en francés, Babilón en ruso, y en cada idioma ese nombre lleva consigo un peso de grandeza y de ruina que ninguna otra palabra de la antigüedad ha conservado con tanta integridad. Porque Babilonia fue real, fue extraordinaria, fue frágil, y fue humana en todos los sentidos de esa palabra, con sus contradicciones, su ambición, su genio y su ceguera. Y es esa humanidad, más que sus murallas o sus jardines o sus ziguratos, lo que hace que su historia siga importando hoy, cuando somos nosotros quienes vivimos en ciudades que también se creen indestructibles. Si llegaste hasta el final de esta historia y Babilonia te dejó pensando, ese es exactamente el efecto que buscábamos. Este canal existe para hacer exactamente eso. Traerte las historias más profundas del mundo antiguo y dejar que hablen por sí solas sin simplificarlas ni empobrecer lo que tienen para decirte. Si quieres que sigamos haciendo esto, suscríbete ahora al canal. Deja un comentario diciéndonos qué parte de la historia de Babilonia te impactó más y comparte este audio con alguien a quien le guste entender el mundo a través de la historia. Cada suscripción y cada comentario es el combustible que hace posible que esta conversación continúe. Nos encontramos en la próxima historia.